Mateo capítulo 24, hoy vamos a estar viendo los primeros 14 versículos. Y cuando hablamos de Mateo 24, hablamos de tema serio, un hueso duro de roer. A partir de este capítulo y el siguiente, constituyen el quinto de los discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Recordáis que hemos estado diciendo desde el principio que el evangelista Mateo vertebró su narrativa en torno a 5 discursos de Jesús. Hoy empezamos el quinto, hoy empezamos el último, y vamos a ver que el tema básico de todo este quinto evangelio es el futuro del reino de Dios. Por ejemplo, el tercero de los discursos, en el capítulo 13, recordáis que Jesús estaba hablando acerca de qué iba a ocurrir con esta etapa intermedia del reino de Dios, ahora que Israel había rechazado a su Mesías y hasta que Cristo volviera para instaurar el reino de una manera física y corporal en la tierra. Pues ahora Jesús habla directamente de cómo va a suceder la instauración del reino de Dios de la manera definitiva en la tierra. Así que el capítulo 24 es un capítulo muy importante dentro de la Biblia. Tenemos ni más ni menos que a Jesús hablando acerca de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos al profeta Jesús profetizando no de algo que sencillamente ha recibido por la revelación de Dios, sino de Dios mismo dictando qué es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Entonces es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención, y creo que es algo muy bueno que ya hayamos estudiado el libro de Daniel juntos antes de meternos a esto que es lo que estaba diciendo Jesús, porque Jesús usa mucho de esas profecías de Daniel para hablar, para avanzarnos qué es lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos. Así que vamos a estar prestando mucha atención a qué es lo que Jesús está diciendo en cuanto a la profecía, en cuanto a qué es lo que va a ocurrir en el futuro, o más bien qué es lo que iba a ocurrir en el futuro, cuando él estaba hablando en la última semana de vida, en esta semana de Pascua en la que Jesús fue entregado. Pero antes me gustaría haceros una pregunta que vamos a estar después elaborando a lo largo de todo el mensaje. Pero si tú supieras que hoy es tu último día en la tierra, ¿qué harías? ¿Con quién hablarías? ¿Qué le dirías? Quizá intentarías restaurar una relación rota de hace años. Quizá perdonarías a alguien que necesitas perdonar. Quizá darías algo a alguien que lo necesita. Quizá intentarías dejar un legado de alguna manera. Dirías algo que estás deseando decirle a alguien y nunca te atreves, por ejemplo. No sé. ¿Qué harías si tú supieras que hoy es tu último día en la tierra? Y quizá esto es algo que has pensado, porque últimamente estamos bastante rodeados de muerte con todo este tema del coronavirus, y quizás algo que has pensado, pues puede ser que mi tiempo se acabe. Y si tú supieras que hoy se acaba, entonces ¿qué pasos darías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué palabras dirías? ¿Qué reacciones tendrías o no tendrías? Vamos a leer capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Dice Mateo así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán, se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a orar.
Señor, te ruego que tú nos ayudes a entender un poco más de tu palabra hoy, que tú nos ayudes a entender qué es lo que Jesús está aquí diciendo acerca de estas señales y te ruego que tú nos cambies por medio de esto, que tú nos ayudes a amar la venida de tu Hijo Jesucristo, que tú nos hables a nuestros corazones en esta mañana y nos impactes. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues, ¿recordáis que decíamos cuando estaba en el capítulo 21 Jesús entrando a Jerusalén por la parte del templo, que decíamos, por la puerta que estaba justo al lado del templo, estaba entrando a Jerusalén y fue cuando le aclamaron las multitudes, que recordamos el Domingo de Ramos, y decíamos que hasta el capítulo 25, todos estos capítulos están relacionados con el templo, con la zona del templo en Jerusalén. Y es que Jesús había estado durante todo este tiempo, ¿recordáis todas estas conversaciones que ha tenido con los líderes religiosos, saduceos, herodianos, fariseos, escribas y tal? Y entonces estaban intentando tender trampas. Y Jesús había salido airoso de todas ellas, y a lo último, el capítulo 23 que vimos, Jesús estaba dictando sentencia sobre los fariseos y los escribas como líderes religiosos del pueblo, como representantes del pueblo, dictando sentencia definitiva sobre Israel, sobre todo Israel, sobre esa generación de Israel. Y desde luego esto había calado en los discípulos, y yo creo que particularmente había algunas cosas específicas que habían calado bastante en los discípulos. Por ejemplo, cuando en el versículo 38 del capítulo 23 Jesús había dicho: «He aquí vuestra casa se os queda desierta», decíamos que varias cosas podía significar Jesús, podía querer decir Jesús cuando dice «vuestra casa se os queda desierta». Y una de las cosas, yo creo que enseguida les vino a la mente a los discípulos, es el templo. Ellos llamaban al templo, le llamaban la casa. Le llamaban Beit HaMikdash, que significa la casa de santidad o la casa santa, que significa, o particularmente lo llamaban casa. De hecho, por ejemplo, en hebreo utilizan la misma palabra para casa que para templo. Ellos al templo sencillamente le llamaban la casa. Así que, en un sentido, Jesús estaba hablando del templo, este templo tan maravilloso que tenéis, se os queda desierto, cenizas, un erial, un patatal, tan bonito, se queda en nada. Y más aún, creo que esto resonaba todavía más en los discípulos cuando Jesús acaba de decir en el versículo 36: «Todo esto vendrá sobre esta generación». Y esto era algo que a los discípulos les costaba mucho entender. ¿Por qué? Dice el versículo 1 que cuando Jesús salió del templo, estaban saliendo de los edificios del templo, de todo el complejo del templo, y entonces sus discípulos fueron y se le acercaron: «Mira Jesús, mira el templo». La verdad no era cualquier cosa. Vamos a ver algunas imágenes de cómo era el templo. No, más para atrás. Ahí va. Esta es una imagen, una reconstrucción, obviamente no tenemos fotos de aquella época, pero de cómo era Jerusalén en esta época, ¿vale? Y este es el complejo del templo. No sé si lo veis aquí con todo esto, tú no lo verás igual. Este es el complejo del templo. Era algo espectacular. Simplemente para que os hagáis una idea de lo que era, y más para aquellas personas verlo, este complejo fue reconstruido por Herodes el Grande, este rey que quiso matar a Jesús cuando era un niño. Reconstruyó el templo que Zorobabel había construido cuando volvieron los exiliados de Babilonia, y lo hizo para que fuera algo impresionante. Tanto se esmeró en hacer este complejo de edificios que, desde luego, era la maravilla, la obra arquitectónica más impactante, desde luego, de todo el oriente del Imperio Romano. Era algo sencillamente espectacular. A cualquiera le dejaba con la boca abierta. Más aún, cuando Herodes, una de sus señas de identidad, cuando él construía algo, él construyó un montón de edificios y ciudades y tal, y su seña de identidad era que él usaba bloques de piedra inmensos, miles y miles y miles de toneladas de piedra cada bloque. Entonces, cuando tú veías un bloque que era igual 10 veces más grande que tú, un bloque de piedra con algo tan impresionante, te dejaba patidifuso. Y este era el complejo. Aquí hay una fortaleza romana, este era el estanque de Siloé, y cuando Jesús entró, vino por aquí, y esta es la entrada por la que entró a Jerusalén, así que lo normal es que saldría por aquí también, y por aquí está el Monte de los Olivos.
Simplemente para que veáis un poco más cómo era este templo, esto es una maqueta que hay en Jerusalén. La imagen que vamos a ver es de lo mismo, como podéis ver, se ve desde el mismo sitio. La imagen que vamos a ver ahora es de esta zona de aquí, simplemente para que veáis la escala de lo que estamos viendo. Esta imagen, ¿vale? Esta imagen es la zona, aquí veis que está el templo, aquí está la fortaleza esa que decíamos. Esta imagen es de una escalinata, ahora se le llama de Robinson, creo, pero veis que parece algo chiquitito al lado de toda la mole, la inmensidad del templo. Fijaos cómo era, estas son personitas. En simplemente esta escalinata que luego iba por aquí, era algo espectacular, impresionante. Te dejaba con la boca abierta, y más con aquellos bloques de piedra tan inmensos. Pues cuando los discípulos estaban enseñando toda esta maravillosidad a Jesús, más o menos como queriendo decir, pero ¿cómo va a ser todo esto destruido? Y no, Jesús no está diciendo que vaya a ser destruido de aquí a 5000 años. No, dentro de esta misma generación. ¿Cómo podía caber en la cabeza de alguien que una obra destinada a durar para siempre, dentro de esa misma generación, todavía no se había terminado de construir, se terminó en los años 60 de terminar de construir totalmente el templo? ¿En qué cabeza cabía que pudiera todo eso no solo ser destruido, que se viniera bajo el techo o alguna cosa? No, que no quedara piedra sobre piedra, que eso es lo que Jesús les dice. Cuando ellos le están enseñando, Jesús les dice, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra. Ni una piedra encima de otra. Nadie en su sano juicio va a poder decir que ahí había un templo. Totalmente arrasado. ¿Sabéis? Esta profecía se cumplió al milímetro en el año 70. Ya hemos hablado bastante acerca de la conquista de Jerusalén por parte del general Tito en el año 70, que luego sería el emperador Tito. ¿Sabéis lo que ocurrió durante esta conquista de Jerusalén? Los romanos incendiaron el templo. Y en medio de este incendio, ¿os acordáis el otro día que estábamos hablando que Jesús denunciaba que los fariseos creían que un juramento por el templo no era vinculante, pero sí por el oro del templo, ¿verdad? Pues el templo había muchísimo oro. Todo el techo, toda la techumbre estaba hecha de oro, de la parte interior del templo. Así que con los fuegos, cuando se incendió el templo, todo este oro se vino abajo, se derritió y se vino abajo. Y con estas piedras tan inmensas, el oro se metió entre las rendijas de las piedras. Y si hay algo que puede hacer que se mueva el cielo y la tierra, es el dinero. Los romanos, las legiones romanas, sacaron piedra por piedra todo el templo, todo el complejo, para sacar hasta la última micra de oro que se hubiera metido entre las piedras. Aquello que era impensable, que era imposible, cuando Jesús se lo estaba diciendo, se cumplió al pie de la letra, menos de 40 años después de que Jesús estuviera diciendo eso. Desde luego no había pasado aquella generación. Pero los discípulos no lo podían entender, y desde luego esto tenía el run run en la cabeza, no sabían por dónde tomar todo esto que Jesús estaba diciendo. Así que cuando llegaron al Monte de los Olivos, que ya hemos visto que está un poco más adelante, probablemente siguiendo su camino hacia Betania, que es donde ellos dormían normalmente, y el Monte de los Olivos pillaba de camino, los discípulos seguían pensando en todas estas cosas, y desde allí tenían una vista privilegiada de Jerusalén, y más específicamente lo que tenían más a mano desde el Monte de los Olivos era el complejo del templo, aquella magnificencia, aquella obra arquitectónica impresionante. Y ellos estaban pensando en todo esto, y además el Monte de los Olivos, ya lo dijimos, era un escenario profético. Según Zacarías, cuando el Mesías viniera, pondría sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces era el lugar perfecto para empezar a plantearse cosas acerca del establecimiento del reino, de todas estas promesas que Jesús había dicho y que los profetas habían dicho que se iban a cumplir. Y le hicieron una pregunta a Jesús, versículo número 3. Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y ellos le hicieron una pregunta. Yo creo que en su mente era una pregunta. Pero podemos ver que realmente había dos preguntas dentro de esta pregunta. Pregunta número 1. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será la destrucción del templo, del complejo del templo? ¿Cuándo será el juicio sobre esta generación de israelitas que has estado hablando hace un momento a los fariseos y los escribas? Y número 2.
¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? En su mente era el mismo evento. Por lo mismo que decíamos que la visión que tenían los profetas en el Antiguo Testamento era de una venida del Mesías solamente, en la cual de golpe se cumplirían todas las promesas que Dios les había hecho. Pero según vamos viendo cómo va progresando el cumplimiento de las profecías, podemos ver cómo esas profecías que parecían en un principio que se iban a cumplir de una vez, se van cumpliendo secuencialmente una detrás de otra. Y lo que veían como una venida del Mesías, vemos que son dos venidas del Mesías. Entonces, por eso, realmente son dos preguntas. Por una parte, ¿cuándo va a ser el juicio sobre la nación de Israel por haber rechazado a su Mesías? Y por otra parte, ¿cuándo será el final del siglo? ¿Cuándo será la consumación? ¿Cuándo regresará Cristo? Así que esto es lo que activa el que Jesús dé su quinto discurso en el Evangelio de Mateo. Jesús empieza a hablar acerca de la profecía. Qué maravilloso, ¿eh? ¿A vosotros os gusta la profecía? Igual os aburre. A mí me encanta. Ahora, hay una cosa que Jesús dice, lo primerito que le dice en cuanto a la profecía. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ten cuidado porque nos metemos a un lugar pantanoso. Nos metemos a arenas movedizas. Lo primero que dice Jesús es, cuidadito. ¿Por qué? Porque hay legiones de personas deseando engañarnos con las profecías. Hay un montón de gente que le encanta tergiversar y torcer para que parezca que dice lo que no dice. Y en cuanto a las profecías, es mucho más sencillo, porque nos movemos en un terreno en el que no tenemos muchos conocimientos precisos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo primero que dice Jesús es, tener cuidado. ¿Qué más cosas tenemos que tener cuidado en cuanto a las profecías? Tener cuidado de no ser dogmáticos en cuanto a las cosas que están por venir, ¿vale? Lo que yo voy a decir, tal y como yo voy a exponer este capítulo y el siguiente, de la misma manera que hice con el libro de Daniel, las partes proféticas, es como yo lo interpreto desde mi estudio de la Biblia, como yo creo que es verdad. Ahora te digo una cosa, yo no pongo mi salvación aquí, ¿vale? Lo más importante de la Biblia, lo más importante es que tenemos un Salvador que es Jesucristo, que confiemos en Él, que descansemos en Él y que Él vuelve. Eso sí está claro. Ahora, todas las cosas, los pormenores, y aquí está diciendo exactamente se refiere a esto o a lo otro, yo os puedo decir mi interpretación, os puedo decir por qué lo creo. Hay muchas personas mucho más inteligentes que yo que piensan lo contrario y son hermanos míos, completamente, ¿vale? Entonces no seamos dogmáticos. Esto es muy importante en cuanto a la profecía. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, tened cuidado, leed vuestras Biblias, interpretad la Biblia con la Biblia, no os dejéis que nadie os mienta. Y a partir de aquí Jesús da 9 señales hasta el versículo 14. Vamos a estar viendo estas 9 señales que Jesús da. Ellos le piden, ¿cuál es la señal de tu venida? Bueno, Jesús les da 9 señales. Vamos a ver luego específicamente de qué son estas 9 señales. Pero ¿cuál es la primera señal? Versículo número 5. Falsos mesías. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ten cuidado con los que dicen que vienen en el nombre de Cristo, pero no demuestran que vienen en el nombre de Cristo, ¿vale? En el nombre de Cristo se han cometido muchas atrocidades a lo largo de la historia. Habrá muchas personas que digan, yo soy el Mesías, es decir, Jesús no es el Mesías soy yo. Y ha habido varios personajes a lo largo de la historia. Pero también creo que está hablando de otro tipo de falsos mesías, y es de los que dicen, Jesús no es así, Jesús es de otra manera. Por ejemplo, ¿quiénes creen que es Cristo? Los testigos de Jehová.
Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios encarnado. Ellos creen que Cristo es una creación, es un ángel que se ha encarnado y no el mismo Dios. Ellos no están diciendo, yo soy Cristo, pero sí están diciendo, Cristo no es quien decís que es, Cristo no es quien la Biblia dice que es, Cristo es otro, ¿vale? Falsos mesías. Número 2. Guerras y rumores de guerras. Versículo 6. Habréis de oír guerras y rumores de guerras. Cuando dice rumores, literalmente es algo así como informes sin confirmar, o reportes sin confirmar, como lo que hoy llamaríamos fake news acerca de guerras, como gente que dice y que habla y que tal. Habrá guerras y habrá intentos de guerras o escaladas bélicas o cosas por el estilo, pero que no llegan a ser guerras en sí mismas. Sensación por todas partes, esa sensación de que, madre mía, está todo como que en cualquier momento va a saltar por los aires. Más aún, y muy relacionado con esto, hostilidad internacional, dice el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. No solamente guerras, sino también odios nacionales, de unos contra otros, no porque me haya hecho, porque me haya dicho, sino sencillamente porque es de ese reino. Entonces yo odio a este porque es de esta manera, porque es de este reino, y esta persona me odia a mí porque yo soy español. Entonces tenemos este odio internacional, esta hostilidad creciente entre las naciones. Al final del versículo 7 habla de desastres naturales, habrá hambre y terremotos. Cuando aquí, por ejemplo, habla de terremotos, la palabra en griego es seísmos, que sí quiere decir terremotos, pero también quiere decir otro tipo de hecatombes, otro tipo de desastres naturales. Por ejemplo, no sé si os acordáis cuando estábamos viendo la gran tormenta que estaban los discípulos y Jesús llegó andando encima del mar, encima del agua. Esa gran tormenta se describió como un seísmos megas. Y era una tormenta, ¿vale? No era un terremoto. Entonces, esta palabra sí específicamente se refiere a terremotos, pero también se puede referir a un abanico de desastres naturales, ¿vale? Que pueden azotar al hombre. Y también hambres en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es otra señal? Y veis cómo de cada vez va siendo más global a más cercano a la iglesia. El mundo odia a la iglesia. Estas naciones que se pelean entre sí, que están luchando y que se odian entre sí, ahora tienen un enemigo común, todas. Y son los cristianos. Dice al final del versículo 9, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Todos los que predican, todos los que viven, todos los que son de Cristo, ellos serán odiados por el hecho de serlo, por el hecho de ser de Cristo. Y esto les llevará a que las naciones los entreguen a tribulación, a sufrimiento, que los maten, que los odien, no porque les hayan hecho nada, sino sencillamente porque siguen a Cristo. Así que el mundo odia a la iglesia, pero no solamente es que haya odio de fuera hacia adentro de la iglesia, es que otra señal es que hay odio dentro de la iglesia, en el interior de la iglesia. Y veis cómo de cada vez va siendo más cercano a la iglesia. Dice el versículo 10, muchos tropezarán y caerán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Habrá traición, habrá odio, habrá zancadillas dentro de la iglesia. Y desde luego todo este clima, si hay un momento en el que, por mucho que seamos hermanos, tú puedes salvar tu vida y la de tu familia, si me denuncias a mí, o si yo puedo salvar la mía y de mi familia si te denuncio a ti, pues quizá somos más propensos cuando hay problemas afuera de empezar a mirar por lo mío y traicionar a mis hermanos. Y habrá odio, no solamente, esto no está hablando solamente de algo que sea por provecho propio, sino porque es que odio a mi hermano. Y como odio a mi hermano voy a intentar hacerle caer. Fijaos si habrá odio y si estará bueno, vamos a hablar después acerca de esto en el siguiente, pero habrá falsos profetas.
Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Falsos profetas, antes veíamos falsos cristos, falsos mesías, ahora falsos profetas. Es decir, gente que está torciendo la Biblia, gente que está dando, se supone, supuestamente palabras de parte de Dios que no son tal, que están intentando seguir sus propias pasiones y envolverlo con un halo de santidad para que parezca que lo que dicen es bíblico, pero no lo es. Y por lo tanto estos odios y todo este caldo de cultivo que se está creando en la iglesia, además tendrá supuestamente una evidencia bíblica que los favorece. No sé si alguna vez os ha pasado de querer que la Biblia te dé la razón en cuanto a algo que estás haciendo, y que en un sentido sabes que debes dejar, pero que no quieres dejar. Y entonces empiezas a mirar diferentes predicadores, o empiezas a buscar en diferentes sitios, hasta que encuentres alguno que diga lo que tú quieres que diga. Para tener una base bíblica, para poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Pues esa base bíblica es la que dan los falsos profetas. Porque el siguiente es la vida espiritual deteriorada. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y como digo, el caldo de cultivo está creado. Cuando hay odio dentro de la iglesia, cuando hay traiciones, cuando hay falsas evidencias, los cristianos estamos siguiendo algo que no es la Biblia. Cuando dice el aumento de la iniquidad, literalmente quiere decir el clímax de la maldad. Y no está hablando de fuera, ¿eh? No está hablando del clímax de la maldad en los prostíbulos, o en los sitios que están haciendo botellón, o en los sitios que están abortorios, que están abortando a los niños. No, está hablando en la iglesia, ¿eh? El clímax de la maldad en la iglesia, en el que dentro de la iglesia estaremos intentando seguir nuestras propias pasiones y envolviéndolo de cristianismo para que parezca que está bien. Incluso tal pastor me dice que está bien. El amor de muchos se enfriará. Y no sé si recordáis en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando Jesús está hablando a la iglesia de Éfeso, cuando le dice que ha hecho muchas cosas, pero tiene una cosa contra ella, y es que ha dejado su primer amor. El amor se ha enfriado, y sin amor no hay nada. Lo que le dice Jesús es: arrepiéntete, haz tus primeras obras, vuelve al principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Recordáis la base del juicio de Cristo? El que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Sencillamente, ir de rodillas a Cristo. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que en medio de todo esto permanezcan leales a Cristo, Jesús les promete la herencia preciosa. Y hay este versículo, creo que hay varias maneras en las que podemos, según mi punto de vista, entenderlo mal. Una de ellas es que tú puedes ser salvo, pero si durante el camino caes y no perseveras, entonces pierdes la salvación. Entonces, si no perseveras hasta el fin, no llegas salvo al final de la meta. En medio de todo este clima tan difícil, habrá un remanente, pero dentro de este remanente, si tú estás esforzándote por seguir a Cristo y caes, ¡pum!, perdiste la salvación, olvídate, no hay nada más para ti. No es así. Creo que la Biblia es clara que la salvación es desde el mismo momento en el que tú crees en Cristo, desde ese instante, eres salvo para siempre. Pero hay otra manera en la que creo que también podemos interpretarlo mal, y es que solamente aquellos que perseveran y que no caen demostrarán al final que siempre fueron salvos durante el camino. Y creo que es una manera, es como otro camino para llegar al mismo punto. El decir solamente aquellos que lo hayan hecho perfectamente bien durante el camino, al final van a tener la salvación. Y yo no creo que Jesús esté diciendo esto. Jesús no está diciendo que aquellos que caigan no serán salvos. Jesús está animando a los que estén en medio de esa situación, diciéndoles: no temas todo lo malo que te va a venir, todas las dificultades que vas a tener, todos los dolores de cabeza, todas las noches sin dormir, todas las lágrimas van a merecer la pena, porque al final serás salvo, al final yo te voy a dar mi recompensa. Yo vengo y mi galardón conmigo.
Y esta es la gran esperanza para este momento tan difícil. Y por último tenemos una señal positiva, la única señal positiva, y es la predicación global, la predicación universal del Evangelio. A pesar de todo, a pesar de todos los odios, de todas las guerras del mundo hacia la Iglesia y del mundo entre ellos, a pesar de todos los odios y las intrigas y las traiciones dentro de la Iglesia, a pesar de todos los falsos profetas y los falsos cristos, a pesar de todas las trampas en el camino, habrá un grupo, no muchos, pero un grupo que, agarrándose a Cristo, irán y conquistarán el mundo entero. Y todas y cada una de las personas tendrán la posibilidad de conocer a Cristo como su Salvador, estén donde estén en todo el mundo. Así que estas son las señales. Ahora, creo que la pregunta obvia es, ¿qué nos dicen estas señales? ¿Qué indican estas señales? Pues por una parte, creo que estas señales indican que el momento, cuando vemos que se cumplen estas señales, el momento aún no ha llegado. Quizás estáis un poco, ¿cómo? ¿Qué? Fijaos, por ejemplo, versículo número 6, todavía no es el fin. Versículo número 8, este es el comienzo de dolores. Esta palabra en griego específicamente, dolores, habla de los dolores de la preñez. Sí, dolores de parto, pero no necesariamente el momento del parto, de los grandes dolores de parto, sino también todos los dolores que conllevan el embarazo desde el principio. Versículo número 13. Hasta el fin, el que persevere hasta el fin, hablando de que hay un trecho desde ese punto y hasta el fin, hay un camino todavía por recorrer. Y el último versículo, el versículo 14, dice, entonces vendrá el fin, literalmente después de esto vendrá el fin. Así que creo que está hablando de, en un sentido, aún no, espera. Pero hay otro sentido, o algo más, que está diciendo estas señales. Cuando vemos que se están cumpliendo estas señales, podemos ver que la vuelta de Cristo está más cerca, se aproxima cada vez más. No sé si os suena esto si lo habéis mirado o algo, cuando he puesto el título del mensaje, Braxton Hicks. A ver, voy a poner esto que ahora lo necesitaremos. ¿Alguien sabe lo que es? Braxton Hicks es el nombre de un médico inglés. Y por lo que él se le recuerda, sobre todo, es por el estudio que él hizo de lo que se llama las contracciones de Braxton Hicks. Y todas las mujeres que habéis tenido hijos, no sé si todas, pero muchas, probablemente sabréis lo que es. Estas son las contracciones falsas, que se llaman. Voy a leer un poco de un artículo médico para que sepáis cuáles son estas contracciones de Braxton Hicks. A lo largo de todo el embarazo, el útero realiza una serie de ensayos muy similares al de dar a luz y las contracciones que se producirán ese día. La hormona encargada de provocar las contracciones es la oxitocina, y a medida que pasan los meses de gestación, el útero se hace más propenso a ella, lo que provoca que en ocasiones se contraiga. Estas son las famosas contracciones de Braxton Hicks, o contracciones falsas, que por lo general se presentan durante el último trimestre del embarazo, aunque a veces pueden aparecer algo antes. Se producen las contracciones de Braxton Hicks especialmente al moverse durante algún tiempo prolongado estando de pie, o si alguien nos toca la barriga con excesiva fuerza. La percepción de la contracción es inminente, ya que el abdomen se contrae, se endurece, incluso cambia de forma en ocasiones. Las continuas contracciones van en aumento en las últimas semanas del embarazo, a medida que se acerca el día del parto. Estos episodios no deben preocupar a la embarazada, ya que son completamente normales. Así que estas contracciones de Braxton Hicks son las que indican que el bebé viene, que está cada vez más cerca, el cuerpo se está preparando para que venga, pero no viene todavía. Y sobre todo las madres primerizas, esto es lo que hace que enseguida, al mes sexto o lo que sea, y tengo contracciones al hospital. Y el del hospital te dice, no, todavía no. Y otra vez tengo contracciones al hospital. No, espera, son contracciones que dicen que viene, pero no.
Ahora, ¿se están cumpliendo estas señales ahora? Vamos a ver un poquito, brevemente. No sé si sabéis, os suena el nombre, posiblemente no. Yitzhikiyahu ben David. Este es un judío de 32 años que este mismo año le han proclamado Mesías, los judíos ortodoxos. Si Antonia asiente con la cabeza. Este mismo año hay uno que los judíos han declarado Mesías. No es el primero a lo largo de la historia, pero sí este mismo año, hacía bastante que no lo hacían, pues este año han proclamado Mesías a uno. Guerras y rumores de guerras. Estaba viendo en la página de Ayuda en Acción, ahora mismo hay, según ellos, 10 guerras activas en todo el mundo. Entonces, hay guerras, ¿eh? Rumores de guerras, bueno, lo hemos tenido, ¿verdad? Toda esta cosa, que si Estados Unidos con China, y que si Biden ha llamado asesino a Putin, y que si Corea del Norte, que está tentando a ver si lanzando misiles al lado de Japón y haciendo toda clase de barbaridades para ver si, parece como, durante un tiempo parece como que está todo preparándose para que cualquier chispita, ¡pum!, estalle todo por los aires. Entonces, cuidado, ¿eh? Hostilidad internacional. Pues esto es un hecho. Los odios que tenemos por el hecho de ser, esto es evidente. Por ejemplo, aquí en España, a nosotros no hay ninguno, no sé a ti, no te conozco, no sé si será francés, pero nos caen muy mal los franceses. Aquí en España nos caen muy mal los franceses. Y no voy a decir por qué, no voy a dar razones ni nada por el estilo. Pues son de esas cosas, de esas tonterías. Y los marroquíes, fíjate todos los que nos están liando ahora los marroquíes, ¿verdad? Y vengan a enviar inmigrantes a Ceuta y tal, así. Es evidente que por el hecho de ser y no ser, muchas veces nos odiamos. Y estas hostilidades internacionales las tenemos muchas veces. Persecución de los cristianos, odio del mundo hacia los cristianos, pues Antonia se molesta en recordarnos todos los miércoles para orar por diferentes, cada uno oramos por un país, por nuestros hermanos perseguidos en determinado país, y nos habla un poco de qué es lo que está pasando en estos países en los que te persiguen por el hecho de ser cristiano. Entonces, se están cumpliendo. En cuanto a, por ejemplo, que no le he dicho, desastres naturales, bueno, aquí estáis todos con mascarilla, ¿eh? Odio en la iglesia. Una figura que cada vez se está haciendo más importante es la de la persona en la iglesia que denuncia a su pastor por predicar lo que no tiene que predicar, por hablar lo que no tiene que hablar, acerca de los temas de los que no se puede hablar en la iglesia, como ideología de género, como la homosexualidad, como todo este tipo de cosas. Temas de los que no se debe hablar, pero Dios nos manda que hablemos, así que estamos expuestos. Yo estoy expuesto, yo hablo a veces acerca de esto, a que alguno de vosotros venga y me denuncie. No lo hagáis, por favor. Falsos profetas. Y vivimos en un tiempo de falsos profetas. Y posiblemente ahora mismo aquí en Alcalá de Henares haya más iglesias que están siguiendo profecías falsas que iglesias que siguen la Biblia. Cuidado, ¿eh? Todos estos autodenominados profetas y apóstoles que van por todo el mundo haciendo supuestamente milagros de parte de Dios, recibiendo muchísima pasta. Todo esto del evangelio de la prosperidad. Vida espiritual deteriorada, y esto es un hecho. Esto es un hecho. Y no es por culpa de que el mundo nos oprima, y de que sea muy difícil tener un tiempo a solas con nuestro Señor. Y no es porque estemos aquí dentro de la iglesia odiándonos y tal, y tirándonos piedras. No, esto es una cosa personal nuestra. Y nuestra vida espiritual está muy mermada. Porque es que somos perezosos, no nos apetece, porque es que tenemos muchas cosas que hacer, mucho más importantes, como mirar el Facebook. Me lo digo a mí, no estoy tirando la piedra a nadie más.
Predicación universal del Evangelio. Y en cuanto a esto sí que es la única señal positiva, pero tengo buenas noticias. Estaba mirando algunas páginas web de diferentes ministerios que tienen el propósito de llevar la Biblia a pueblos que no tienen la Biblia, de estar traduciendo la Biblia a diferentes idiomas y dialectos para que puedan tenerlo todo el mundo en su lengua natal, la Biblia. Y hay como una especie de convenio que se ha puesto, para que se han dividido, tú llegar aquí y tal, para que en el año 2033, estamos hablando solo de 12 años, haber llegado a todas las personas del mundo, que cada persona pueda tener la palabra de Dios en su propio idioma. Es maravilloso, ¿verdad? Es impresionante. Hay hermanos que están viviendo de esto. Hay hermanos que se cogen y se van a tribus perdidas en África o en el Amazonas, en las que solamente hay un grupo muy pequeño que habla ese idioma, para aprender ese idioma, para alfabetizar ese idioma, para ponerlo por escrito, que la gente aprenda a leer y tener la Biblia en su idioma, traducirla, la Biblia en su idioma. Gente que en lugar de vivir cómodamente en Alcalá de Henares, como vivimos nosotros, están dando su vida para ir a un sitio súper peligroso, con todas las carencias y todas las privaciones del mundo, para poder hacer esto. Gloria a Dios. Así que sí se están cumpliendo todas las señales, pero ¿es la primera vez que se cumplen estas señales? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 36, ahí nos habla de una, que también, por ejemplo, Flavio Josefo nos habla acerca de este episodio, de un tal Teudas, que se autodenominó Mesías, y llevó a muchos con él, y al final todo aquello acabó en una carnicería. Por ejemplo, tenemos de guerras, sin ir más lejos, de la guerra de la que estábamos hablando, estalló en el año 66, cuando los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Y esto terminó en la destrucción del templo y más adelante en la destrucción del último reducto que cayó, que es Masada. Tenemos desastres naturales, por ejemplo, hambres. En el libro de los Hechos, capítulo 11, nos habla del hambre que hubo en Judea, que luego, por ejemplo, Pablo habla en algunas otras cartas acerca de animando a los hermanos para que den ofrendas para ayudar a los hermanos que estaban en Judea, que necesitaban, porque estaban pasando hambre. Tenemos, por ejemplo, en el siglo I, los años 60, el emperador Nerón, que desató la primera persecución global en contra de los cristianos por todas partes. Por ejemplo, según la tradición, allí murieron Pablo y Pedro, entre otros. Falsas enseñanzas, pues, ¿qué te parece el libro de los Gálatas, Colosenses, 1 Timoteo, 2 de Pedro, Judas? Todos son libros que fueron escritos para combatir falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos profetas. Iglesias frías, que el amor enfriado. Pues estamos estudiando los miércoles el libro de 1 Corintios. Si quieres ver una iglesia a la que le falta amor, mira la iglesia en Corinto a la que Pablo escribió. Evangelización, predicación universal del Evangelio. Pues todo parece indicar, por ejemplo, que Pablo, como él quería, y lo dijo por ejemplo en la epístola a los Romanos, él quería llegar a España. Todo parece indicar que él llegó a España antes de ser martirizado, en los años 60. ¿Por qué a España? Porque en España hay buen jamón. No. Porque Jesús dijo que vayamos hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde está lo último de la tierra? El final de la tierra, finis terre. El final de la tierra estaba en Galicia. Y por eso quería ir a España, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, cumpliendo las palabras de Cristo. Así que, ¿sabes? Antes del año 70 ya se habían cumplido todas las señales también. Así que, ¿qué está pasando? Todas estas señales se vienen cumpliendo desde entonces. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿De qué va esto? Yo creo que Jesús está dando una serie de señales para que en cada generación sepamos que esa puede ser la última generación. Para que siempre y en todo momento los cristianos estén alerta, porque Cristo puede volver en cualquier segundo, porque
todo se está cumpliendo. ¿Sabéis? El concepto de la inmediatez de la Biblia es precisamente esto. En la venida de Cristo es inminente. ¿Por qué es inminente la venida de Cristo? Porque no hay ningún evento que tenga que ocurrir antes de su venida que no haya ocurrido ya. No es que tengamos que esperar a que pase algo y que el cielo se vuelva verde y para decir, mira, pues mañana por la tarde viene. No, es que no hay nada más. Todo lo que tenía que pasar antes de que Cristo volviera, ya ha pasado. Cristo puede venir mañana, Cristo puede venir esta tarde, Cristo puede venir de aquí a 3 segundos. Y no hay nada más que tenga que ocurrir antes de que Cristo vuelva. Así que, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito es que estemos alerta. ¿Alerta a qué? Pues alerta en un sentido, por una parte, alerta a todos aquellos que intentan engañarnos usando las profecías y diciendo que es que Cristo va a volver en este momento o en el otro. Hay cientos de ejemplos de personas, cristianos, que no sé si con su mejor o con su peor intención han puesto fecha a la venida de Cristo, hablando términos matemáticos, que si esto pasó, que si esto ha dicho, que no sé qué, y han fracasado uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque era mentira. Porque todo lo que tenía que pasar antes de la venida de Cristo ya ha pasado. No sabemos, no podemos saber cuándo va a volver Cristo. Así que tenemos que estar alerta en contra de las personas que quieren usar las profecías para engañarnos. Pero también hay otra cosa mucho más importante para la que tenemos que estar alerta. Y es que tenemos que estar alerta porque Cristo vuelve hoy. Podría ser así, ¿eh? Creo que os he contado esto ya alguna vez. Había un hombre que estaba paseando en Suiza por unos campos preciosos. Y allí había una casa muy bonita, con unos jardines, mira, espectaculares. Y entonces fue a ver qué pasaba y se encontró allí al jardinero. Lo tenía todo precioso. Unas flores, unos dibujos en las plantas, tallado. Todo precioso, la fachada de la casa recién pintada, estaba todo espectacular. Y le dice el hombre, te debe tratar muy bien tu jefe, para que lo tengas todo así de bien. Y él le dice, pues no sé, yo no le conozco. ¿Cómo que no le conoces? Sí, él me contrató por teléfono para que yo tuviera esto cuidado y me dijo que él podría volver en cualquier momento, así que pues eso es lo que hago. Y le dice, pero si lo tienes preparado como si tu jefe fuera a volver mañana. Y le dice el hombre, no, lo tengo preparado todo como si mi jefe fuera a volver hoy. Eso es precisamente lo que está diciendo Jesús. Que tengamos toda nuestra vida preparada como si Cristo volviera hoy, porque Cristo puede volver hoy. Hoy puede ser tu último día en la tierra, perfectamente, sin ningún problema. Así que, prepárate, alístate perfectamente, estate listo, porque tu Señor vuelve. Cristo vuelve, ¿sabes? Cristo vuelve, estés listo o no estés listo, así que estate listo. Cristo vuelve, lo creas o no, así que créelo. El Señor vuelve, prepárate. ¿De qué manera podemos preparar nuestra vida para la venida de Cristo, que puede ser hoy mismo? ¿Tienes a alguien a quien debas perdonar? ¿Te imaginas que viene tu Señor, que te ha perdonado con su misma sangre, con su muerte, y te encuentra sin querer perdonar tu cosita? Y sí, las cosas que nos hacen duelen, no estoy diciendo, hay cosas que son muy duras, que nos han hecho, Quizás estés pasándolo muy mal, pero sabes, al lado de lo que Cristo te ha perdonado a ti, no es nada, nada. Dale al que te pida. Porque tu Señor te lo ha dado todo. ¿Y de qué te sirve lo que tienes si Él vuelve hoy? Lucha contra tu pecado, contra tus vicios, contra tu maldad. ¿Te imaginas que Cristo vuelve hoy
y te pilla haciendo eso que sabes que no debes hacer, y te pilla abandonado a tu maldad y a tu porquería, ¿te imaginas? ¿Qué cara pondrías delante de tu Señor que ha dado su vida por ti? Y tú estás ahí haciendo o pensando o diciendo lo que no debes hacer, o pensar, o decir. Ayuda al que lo necesite, porque tenemos un Señor que es nuestro ayudador. Di lo que sientes. Mañana puede ser tarde. Ocúpate de tu vida espiritual con todo tu corazón. Estábamos diciendo antes de si viene Cristo y te pilla haciendo lo que no tienes que hacer, que de hecho, aunque no vuelva, te pilla, porque Cristo está ahí siempre. Pero, ¿te imaginas qué bonito es? Qué bonito sería que viniera tu Señor y en el momento que viniera a buscarte, te pillara meditando en su palabra, de rodillas. Qué maravilloso, por favor. Ocúpate en tu vida espiritual, en tu vida personal, con este que te salvó, con este Señor que vuelve. La doctrina es importante. Estábamos hablando de los falsos profetas que quieren engañarnos. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, para tu provecho propio, de tu corazón y de tu vida, pero también para la doctrina. Es importante lo que creemos. Como nos anima todos los miércoles Antonia, ora por tus hermanos que están pasándolo mal, porque esta es una de las señales de que Cristo vuelve. Los cristianos sufren y nosotros tenemos la obligación de orar por ellos, de informarnos, de ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Una de las cosas más importantes que debemos hacer, sabiendo que Cristo vuelve ya, es hablar de esta realidad a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sabes qué? Si Cristo vuelve hoy, mañana será demasiado tarde para hablarle a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu vecino, a tu mejor amigo. Entonces será demasiado tarde. Entonces ya no podrás hacer nada. Estamos a tiempo. Cristo aún no ha vuelto, está a las puertas, pero aún no ha vuelto. Estamos a tiempo, es el momento, ahora, de empezar a hablar con las personas a las que queremos, con las personas con las que nos cruzamos. Nuestro Señor vuelve. Para nosotros será algo maravilloso, para ellos será algo desastroso, para toda la eternidad. Habla de Cristo. No hay nada más importante de lo que puedas hablar. No sabemos de qué hablar cuando estamos en el ascensor, ¿verdad? Y hablamos del tiempo. Habla de Cristo. Te da miedo hablar de Cristo con las personas que tienes cerca, porque piensas que van a pensar que estás loco. Mañana será tarde. Y lo mismo habrá dado que se piensen que estás loco. Y por último, confía en Cristo. Confía en Él completamente. Todas estas señales que hemos estado viendo son cosas, muchas de ellas muy difíciles de afrontar, viviendo en un tiempo en el que, como dice, vivimos en el clímax de la maldad, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Son cosas muy difíciles de llevar, el odio de unos a otros, que nos traicionen, que las naciones y las personas nos odien. Pero sabes, todo esto no está aquí dicho como que es un camino y al final se acaba y ya está. Son señales de que nuestro Señor vuelve, que Cristo vuelve. ¿Qué más da que nos tiren piedras? ¿Qué más da que nos insulten? ¿Qué más da que piensen que estamos locos si nuestro Señor vuelve? ¿Qué más da que lo pasemos mal por el camino si el final es el más glorioso que hay? ¿Qué más da? Cristo vuelve. Es maravilloso, es genial. Podemos proclamarlo a los cuatro vientos, podemos estar contentos, podemos festejar, podemos darle gloria al Dios que vuelve a buscarnos. ¿Qué más da que nos digan? ¿Qué más da? Debemos hablar de Cristo, debemos celebrar a este Señor que vuelve. Él es el gran Señor que vuelve. Y simplemente para terminar, si tú estás aquí y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, Cristo vuelve. Todo esto que estaba diciendo hasta hace un momento
Es verdad para todas las personas que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Si tú no has creído en Cristo, Cristo vuelve. Y Él no será tu Salvador. Él será tu juez. Él será tu ejecutor. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por Jesucristo. Gracias por esta gran esperanza que tenemos en Él. Gracias por este gran anhelo, por poder mirar al futuro y saber que tu Hijo vuelve. Te damos a ti la gloria, Señor. Ayúdanos a mirar al futuro, ayúdanos a mirar la profecía, ayúdanos a interesarnos por tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a agarrarnos a ti y a obedecerte, pase lo que pase. Te damos muchísimas gracias por darnos un futuro, un porvenir, unas promesas, un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Te ruego especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en Jesús como su único, como su suficiente Salvador, como al que tienen que agarrarse para poder tener paz en este mundo y vida en el siguiente. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo tú les cambies, les transformes, les ayudes a ver su pecado y que clamen a Cristo con todo su corazón. Y ayúdanos, Señor, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras voces, con todo nuestro anhelo, a decir: ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.